6. Nueva Acheron. Cuando los héroes llegaron a la cima de la última montaña, y miraron el valle donde estaba el castillo de Kilgrave, pudieron comprobar hasta qué punto se había desmoronado. Mientras se encaminaban hacia las ruinas, Kelemvor iba con el corazón encogido. A menos que alguna criatura se la haya llevado, o que el suelo se la haya tragado, Caitlán tiene que estar aquí, en algún lugar, dijo el guerrero. Pero sigo, sin comprender por qué se ha marchado. Kirk suspiró. No he parado de decírtelo toda la mañana, Kel. No creo que se haya ido. Caitlán estaba todavía durmiendo, cuando yo empecé mi guardia, y no la he oído marcharse. Pero esto tampoco aclara dónde está, replicó Medianoche, en cuya voz era evidente la inquietud que sentía por la muchacha. O cómo se ha marchado del campamento sin que nadie la haya oído. Con todas las cosas extrañas que están pasando, no me sorprendería que se la hubiese tragado la tierra, comentó Adon. Kelemvor se puso tenso. Si la muchacha había muerto, o aunque solo se hubiese ido para no volver, él no obtendría la recompensa prometida. Se le estremecieron todos los músculos del cuerpo. Baja del caballo, Adon. Enseguida. Pero, Kelemvor ni siquiera se volvió para discutir con él, y Adon comprendió que sería preferible limitarse a caminar el resto del camino hasta el castillo de Kilgrave. En cualquier caso, no le gustaba compartir el caballo con el guerrero. Sudaba demasiado. Kelemvor volvió a centrar su atención en el castillo. Parecía imposible que el castillo de Kilgrave hubiese sido magnífico en algún momento. Su silueta era siniestra, lo que hacía que el lugar intimidase todavía más. El torreón era un cuadrado perfecto, con unas gigantescas torres cilíndricas en cada uno de sus extremos. Estas torres no tenían ventanas, y se unían entre sí mediante enormes muros. En la entrada de los héroes sobresalía un obelisco. Toda la estructura tenía el aspecto de huesos dejados al sol para blanquearse. Cuando los héroes se acercaron, vieron que el castillo tenía 3 plantas, y estaba rodeado por un foso que se había secado hacía tiempo. Cualesquiera que hubiesen sido los terrores contenidos en el foso a fin de ahuyentar a ladrones y asesinos, habían quedado reducidos a fragmentos de huesos deformes que sobresalían de la oscura y fértil tierra y servían de excelentes asidros para que Kirk bajase hasta el fondo. Trata de subir hasta la puerta, dijo Kelemvor a Kirk cuando éste llegó al fondo del foso seco y empezó a trepar hacia el castillo. Siempre señalando lo fácil, murmuró Kirk entre dientes. Este es nuestro Kelemvor. El puente levadizo colgaba parcialmente abierto, y las macizas cadenas que hacían funcionar sus mecanismos estaban tan oxidadas y pegadas que se negaron a hacer el más ligero ruido cuando Kirk trepó desde el foso hasta la base de las cadenas, y se agarró a ellas, utilizando los enormes eslabones como asidros para manos y pies. Kirk subió hasta un saliente en vías de desmoronarse, y siguió hasta la parte lateral del propio puente, parcialmente levantado. Una vez allí, Kirk se deslizó entre el puente y el muro, y saltó 5 metros hasta el suelo. Momentos después hacía funcionar, no sin esfuerzo, los mecanismos para bajar el puente. Mientras el puente rechinaba ruidosamente en su camino hasta el suelo delante de ellos, Kelemvor, Medianoche y Adon ataron sus caballos a los postes que hacían las veces de centinelas delante del puente levadizo, y cogieron solamente las armas y algunas antorchas para llevarse con ellos. No estamos exagerado con tanta cautela y sutileza, dijo Medianoche con un suspiro. También podríamos esperar a que saliesen los dueños y nos invitasen a entrar. A Adon le pareció divertido el comentario de la maga, no hacía Kelemvor. Vamos a acabar con esto de una vez por todas, gruñó el guerrero. Si encontramos a Caitlán y a su señora, todavía podemos esperar alguna recompensa. Kirk se quedó en la puerta con la espada pronta esperando que surgiese algún guardia estúpido cuando los héroes entrasen en el castillo de Kilgrave, pero ningún ser sacó su fea cabeza. De hecho, el ruidoso descenso del puente levadizo no parecía haber llamado la atención de nadie. Esto es muy extraño, dijo el ladrón cuando los héroes llegaron junto a él. Tal vez no sea este el castillo en ruinas que buscábamos. Kelemvor frunció el ceño, y, a la cabeza del grupo, entró en la primera sala del castillo. La visibilidad dentro de los muros era escasa, incluso con las goteantes antorchas que llevaban los héroes. A pesar de ello, pronto se puso de manifiesto que el amplio vestíbulo principal estaba completamente vacío.
y el grupo se encaminó a un pasillo que estaba al otro lado de aquella sala. A medida que los héroes se iban adentrando en el castillo de Kilgrave, Kirik fue mirando dentro de las pequeñas habitaciones por las que iban pasando. Todos los cuartos que vio eran muy similares. Restos desvencijados de una mesa apoyada contra una pared, junto a ella el asiento roto de un sillón antaño regio, el cadáver descompuesto de algún animal que había entrado y se había muerto de hambre, o había enfermado antes de encontrar la muerte en un rincón. Otras habitaciones estaban completamente vacías. Pilares de marfil guarnecidos de oro enmarcaban los pasillos a intervalos de 5 metros. El oro había desaparecido en su mayoría. Las alfombras que cubrían los pasillos estaban anegadas de agua y destrozadas, si bien los dibujos y los materiales, visibles incluso a través de la mugre, ponían de manifiesto que habían sido unos objetos de inapreciable valor. Los techos abovedados tenían un intrincado trabajo de enlucido, de cuyos detalles solo era posible ver una pequeña parte. Las pocas imágenes visibles eran unas mezclas extrañas y caóticas que hablaban de enfrentamientos entre titanes y monarcas, sin rostro sentados en tronos hechos con calaveras. Ni una sola vez el yeso plasmaba una ilustración de bondad o alegría. Al cabo de casi una hora de deambular sin encontrar nada que justificase la increíble historia de la muchacha, Kirk expresó aquello que preocupaba a todos. «Oro», dijo con sarcasmo, y sus palabras resonaron siniestras en los desiertos pasillos en sombras. «Sí», dijo Clenborn deseando al mismo tiempo que no se lo hubiesen recordado. Su cuerpo se estremeció de forma violenta, y el guerrero recordó para sus adentros que la aventura no había terminado aún. Todavía podía obtener su recompensa. Riquezas inimaginables. Aventuras increíbles, dijo Kirk, a la vez que hacía crujir los nudillos para ahuyentar el fastidio. Me duelen todos los miembros, dijo Adon en voz baja. Por lo menos están todavía en su sitio, le recordó Clenborn, y el clérigo guardó silencio. Tal vez haya riquezas aquí, dijo Kirk, alguna recompensa que justifique nuestros esfuerzos, como mínimo. ¿Creéis que han limpiado este lugar alguna vez?, comentó Medianoche a la vez que señalaba los alrededores con un gesto de su antorcha. ¿Habéis visto algo de valor hasta el momento? Todavía no, dijo el ladrón, pero no hemos llegado muy lejos. Adon no estaba convencido de ello. Si la señora de Caitlan fue hecha prisionera por unos bandidos, un humano, o lo que sea, deberíamos quedarnos el tiempo suficiente para encontrar el cuerpo y darle la debida sepultura. Quizá Caitlan esté ya aquí en algún lugar haciendo precisamente esto. En ese caso, lo mejor que podemos hacer es dividirnos y cubrir así más terreno. Adon, tú te vas con Medianoche e inspeccionáis los sótanos. Kirk y yo buscaremos arriba, decidió finalmente Clenborn. Tenemos que sacar alguna ventaja de este viaje, y no pienso marcharme hasta que no hayamos encontrado algo de valor. Cuando vieron una escalera, Clenborn y Kirk subieron a las plantas superiores, con la esperanza de hallar a Caitlan, o por lo menos algunas riquezas escondidas en lo que sin duda habían sido los aposentos reales de las familias acaudaladas que habían erigido la fortaleza mucho tiempo atrás. Adon acompañó a Medianoche en busca de los niveles inferiores del castillo. Bajaron la escalera de caracol, y el aire iba siendo más frío a medida que descendían por debajo del nivel del suelo. Después del último tramo, cuando ya se disponían a introducirse en una pequeña antecámara situada al pie de la escalera, Adon lanzó un grito de consternación. Del techo bajaba una verja de hierro forjado que, después de atravesar sus vaporosas mangas, lo inmovilizó. Al mismo tiempo, otras dos verjas le impedían seguir, y sus largas lanzas amenazaban con poner fin a la vida del clérigo. Adon se soltó antes de que las verjas llegasen con estrépito al suelo, pero se encontró separado de Medianoche. Adon miró sus mangas desgarradas, se lamentó por ello solo un segundo, y se dispuso a ayudar a Medianoche, que estaba probando la resistencia de las barras al otro lado de las mismas. «¡Kel!», gritó Adon. «Kirk». Medianoche sabía que por lo menos sus amigos no iban a oír los gritos del clérigo. Se puso de espaldas a las barras, y se quedó helada al encontrar una pesada puerta de madera, de 3 veces su estatura, que le bloqueaba el paso. Unos momentos antes, la puerta no estaba allí. Se oyeron unos arañazos en ella, y una voz que gritaba al otro lado. «Caitlan», gritó a su vez la maga. «Caitlan, ¿eres tú?».
Medianoche se acercó a la puerta con el fin de percibir los sonidos con mayor claridad. La puerta se abrió de golpe, y dejó al descubierto una sala larga y vacía. Los gritos habían cesado. Medianoche sacudió la cabeza. Adon, tú espera aquí mientras yo voy a ver a dónde conduce. Pero cuando se dio media vuelta, el clérigo había desaparecido. Kelemvor y Kirik encontraron los pisos superiores del castillo en el mismo estado ruinoso que la planta baja. Lo único que parecía extraño era la ausencia total de ventanas. No habían visto ni una sola abertura desde que llegaron al último nivel, y cada habitación que visitaban tenía el mismo aspecto que la anterior. O estaban vacías o llenas de muebles rotos y alfombras hechas jirones. En un momento dado, descubrieron un arcón cuya oxidada tapa estaba cerrada. Kelemvor desenvainó su espada y rompió la cerradura. Ambos levantaron la tapa, para retroceder cuando sus esfuerzos se vieron recompensados por el repugnante olor que emanaba de su tesoro. Dentro del arcón encontraron los cadáveres de un pequeño ejército de ratas. Los cuerpos, al ser expuestos de repente al aire, se descompusieron rápidamente, y se fueron deshaciendo hasta convertirse en una pulpa que goteaba de los esqueletos en vías de desmembrarse. Cuando Kirik y Kelemvor volvieron al pasillo, el guerrero notó los músculos tensos, y una sacudida de dolor recorrió su cuerpo. «Aquí no hay nada», exclamó. El guerrero soltó su antorcha, y se llevó las manos al rostro. «Vete de aquí, Kirik. Déjame solo». «¿Qué estás diciendo?» La muchacha debió de mentir desde el principio. «Deja mi caballo, coge a los demás, y marchaos», dijo Kelemvor. «No puedes estar hablando en serio», repuso Kirik. Kelemvor le dio la espalda al ladrón. «En este lugar, no hay tesoro alguno que encontrar. No hay nada. Renuncio a la misión». Kirik notó algo extraño bajo sus pies. Miró y vio que, bajo él, la alfombra hecha jirones empezaba a tejerse de nuevo, y sus brillantes dibujos se extendían, de arriba a abajo del pasillo, como un reguero de pólvora. Pareció que la rejuvenecida alfombra echaba raíces en el suelo. Luego empezó a subir a toda velocidad hasta cubrir el techo. El pasillo empezó a estremecerse, como si un terremoto estuviese abriendo la tierra bajo el castillo. Se desprendieron trozos de pared que cayeron sobre Kelemvor y Kirik, pero los golpes fueron amortiguados por las armaduras, y se protegieron los rostros lo mejor que pudieron. Entonces, como si unas manos gigantes casi fortísimas estuviesen utilizando la alfombra a modo de guantes, ésta se puso en movimiento para atacarlos. Era evidente que la alfombra estaba tratando de apesar a los guerreros y aplastarlos. Kirik sintió un agudo dolor cuando las manos de la alfombra lo cogieron por detrás y amenazaron con arrancarle un miembro detrás de otro. Sin titubear, empezó a rasgar la alfombra con la espada. «Maldita sea, Kelemvor, haz algo». Pero el guerrero estaba paralizado, tenía todavía las manos sobre el rostro. La alfombra lo apresaba por todas partes. «Kaiklan mintió», se lamentaba Kelemvor, pálido y tembloroso. «No habrá recompensa». El guerrero dejó escapar un grito sobrehumano. Luego soltó un cierre que había junto a su hombro, y dejó caer el peto. La malla que llevaba debajo se rompió, y Kirik creyó ver que una de las costillas de Kelemvor salía de su pecho. A continuación, Kelemvor, mientras parecía que tenía el cerebro a punto de estallar, y surgía algo con relucientes ojos verdes, y piel negra como el azabache, avanzó dando traspiés hasta uno de los rasgones que Kirik había hecho en la alfombra, y se precipitó hacia la escalera. Lord Black notó que una sonrisa cruzaba su rostro. Había confiado en tener la posibilidad de comprobar los poderes del medallón, y en juzgar la fuerza de los presuntos salvadores de Mystra. Sus esperanzas se habían visto recompensadas. Cada uno de los miembros del grupo había caído, por separado, en una trampa, donde Vane podía observarlos y poner en práctica sus siniestras magias con ellos. Y, en el proceso, arrancarles el alma. Mystra seguía debatiéndose con sus punzantes cadenas, pues la proximidad del medallón la ponía frenética. «Pronto estará aquí», dijo Vane mientras se volvía hacia la diosa. «Pronto será mío». El dios de la lucha echó la cabeza para atrás, y se puso a reír. Mystra dejó de debatirse, y se unió a Vane con su risa de demente. «¿Estás loca?», dijo Lord Vane dejando de reírse. Luego se acercó a la diosa cautiva. «Tus salvadores ni siquiera saben por qué están aquí».
No tienen idea del poder al que se están enfrentando, y, además, no te guardan ninguna lealtad, lo único que quieren es oro. Mystra se limitó a sonreír, mientras unas llamas azules y blancas chisporroteaban por todo su ser. No todos, dijo luego ella, y se hizo el silencio. Vane estaba a solo 30 centímetros de la diosa, y observaba su forma, que no dejaba de cambiar. El Aqueasar te bajará los humos, dijo el dios, pero tenía miedo de que Mystra le hubiese ocultado algo, alguna otra reserva de poder. La superficie del estanque empezó a burbujear, reclamando la atención de Vane. Lord Black miró dentro del estanque y una sonrisa cruel pasó por su rostro deforme. ¿No crees que, como mínimo, habría que recompensar los esfuerzos de tus supuestos salvadores? Vane trató de lanzar un sortilegio en el agua del estanque. Un resplandor de luz surgió de sus manos, y 6 dardos relucientes empezaron a volar frenéticamente por la habitación. El dios de la lucha, gritó cuando las flechas mágicas lo atacaron a la vez. Desde que abandonamos los cielos, la magia se ha vuelto muy inestable, gruñó Lord Black, a la vez que colocaba un brazo donde le habían alcanzado los dardos. Únete a mí, Mystra, y podremos hacer que este arte vuelva a ser de fiar. La diosa de la magia guardó silencio. No importa, dijo Vane mientras repetía el conjuro. El caos de la magia nos afecta mucho menos a los dioses que a tus adoradores mortales. Al final lo conseguiré. Vane volvió a lanzar el hechizo, y, en esta ocasión, salió bien. El agua se calentó hasta alcanzar el grado de ebullición, luego se convirtió en vapor, y se transformó de nuevo en líquido claro y brillante. Las imágenes que reflejaba el agua cambiaron de forma dramática, y Vane miró con interés cómo se iniciaba la siguiente fase de su plan. Introdujo su vaso en el agua, y lo llenó. Han venido aquí a por oro y riquezas. Bien, que tengan oro y riquezas. Que se cumpla el deseo de sus corazones, aunque ello pueda destruirlos. El animal que había sido Celeborn, mientras caminaba, sin hacer ruido por el hermoso bosque, se dejaba llevar por sus sentidos. Reconoció el aroma del rocío recién caído, y la tierra húmeda bajo sus garras era suave, y florecía llena de vida. El sol sobre su cabeza era magnífico. Calentaba y reconfortaba al animal, que se detuvo para lamer la sangre de ciervo que tenía en una de sus arpas, luego volvió a ponerse en movimiento. Los árboles del jardín tocaban los cielos, y sus ramas, arropadas con hojas color ámbar, se mecían suavemente con la brisa que acariciaba la fina piel del animal, produciendo una sensación de hormigueo en todo su cuerpo. Pero algo ocurría. La pantera llegó a un claro. Aparecieron unos objetos que su limitada mente no podía identificar. Los objetos no habían salido de la tierra, no habían caído del cielo. Habían sido puestos allí por un hombre, y, a pesar de su corta inteligencia, su propósito intrigó al animal. De repente, un estallido de dolor penetró en la cabeza del animal y éste empezó a tener dificultad para mantener el equilibrio y moverse. La pantera gruñó y echó la cabeza hacia atrás cuando algo, desde dentro, se clavó en sus entrañas. El animal lanzó un largo y horrible lamento cuando su caja torácica se dilató y explotó. Al final, su cabeza se partió por la mitad y los gruesos y musculados brazos de un hombre surgieron de la destrozada piel. Antes de tratar de levantarse, Celeborn comprobó el estado de sus miembros. Sobre su cuerpo colgaban todavía trozos de carne de pantera, y él desgarró los detestados restos de la maldición que su linaje le había condenado a sufrir. Pues, si bien ahora su piel desnuda era suave y carecía de pelo, él sabía que solo pasarían unos minutos antes de que los suaves mechones que cubrían normalmente su cuerpo volvieran a crecer y se extendiesen por su piel con voluntad propia hasta cubrirlo por completo. Celeborn llegó a la conclusión de que, en aquella ocasión, la transformación había sido causada por el abandono de la misión. Emprender el viaje con Caitlin y arriesgar su vida no había servido de nada, pues al final se había quedado sin recompensa. La maldición no lo aprobó, y la pantera había sido el castigo. Celeborn encontró su ropa y su espada en el claro del bosque. La sangre le había empapado su ropa, y, al sentir la humedad del cuero mojado sobre su piel, tuvo ganas de quitárselo, pero sabía que ello sería una locura. No recordaba haber llegado a aquel lugar que parecía estar muy lejos del castillo de Kilgrave. El jardín se asemejaba un poco a las tierras llanas del norte de Cormyr. De hecho, parecía más el marco de un cuento de caballerías,
donde los caballeros defendían su honor en los torneos, y el amor siempre salía triunfante. Kellenborg se dio cuenta de que estaba sonriendo, y empezaron a fluir unos recuerdos reprimidos durante largo tiempo. A medida que unos podios de mármol, con vidrios de delicados azules y rosas pastel, se formaron a partir del aire, y fue apareciendo una gran biblioteca de libros prohibidos, los recuerdos fueron tomando cuerpo delante de él. Siendo niño, en Jonsbanekeep, Kellenborg tenía prohibida la entrada a la biblioteca, salvo que hubiera un adulto presente. Incluso en ese caso, solo se le permitía leer textos o historias militares. Los libros de fantasía, aventuras y caballerías estaban escondidos en las estanterías superiores, donde solo podía llegar su padre. Mirando hacia atrás, Kellenborg se preguntó qué hacían allí. Le gustaban a su padre, un hombre monstruoso y de alma mezquina, esas hermosas historias. En aquel momento Kellenborg pensó que no era posible. No, los libros debían de haber sido de la madre de Kellenborg, que murió al darle a luz. Por la cantidad de polvo que Kellenborg había encontrado en los libros prohibidos en las frecuentes ocasiones en que desobedeciendo a su padre se deslizaba dentro de la biblioteca, en medio de la noche, disponiendo sillas y mesas para poder llegar a los maravillosos volúmenes, tenía la seguridad de que los libros eran su tesoro privado, que ni siquiera su padre, en su momento de mayor crueldad, podría llevarse. En los libros encontró historias de aventuras épicas y heroísmo, y cuentos sobre extrañas y hermosas tierras que él ansiaba visitar algún día. Escondido en el bosque, después de haber matado a su propio padre, Kellenborg sacó fuerzas de aquellas historias. Algún día, también él sería un héroe, en lugar de un animal que mataba a su propia familia. Y ahora, alrededor del guerrero, aparecía una biblioteca, con sus estanterías llenas de maravillosas hazañas de héroes cuyos nombres y aventuras se habían convertido en leyenda. Del ruedo que se estaba formando en el bosque salieron volando unos cuantos libros, que se abrieron a fin de exponer sus sueños secretos a Kellenborg. Le desconcertó que su nombre fuese mencionado una y otra vez en las historias de valor y heroísmo. Sin embargo, los acontecimientos relatados no habían ocurrido en la realidad. Cuando pasó ante Kellenborg una historia donde él salvaba a los reinos, pensó que tal vez se tratase de una profecía. Suspiró. No podía existir un pago lo bastante elevado para satisfacer a la maldición. Y si no le pagaban la totalidad por hacer algo que no fuese por interés propio, se convertía en animal. Kellenborg estaba tan absorto en las palabras que leía en los libros flotantes, y en sus meditaciones sobre la maldición del Jonsbane, que no advirtió los cambios que se habían producido a su alrededor hasta que una voz familiar lo llamó. Kellenborg levantó la vista, y vio que el bosque había sido sustituido por una hermosa sala. Los libros desaparecieron. En la estancia, había cientos de hombres y mujeres que estaban de pie completamente quietos sobre unas plataformas y pedestales altos. Por su forma de vestir, y por su actitud, Kellenborg tuvo la certeza de que eran guerreros. Cada uno de ellos estaba bañado por una columna de luz, si bien dicha luz no tenía fuente, y se mezclaba con la oscuridad sobre sus cabezas. Kellenborg. Aquí, muchacho. Exclamó la misma voz familiar. El guerrero se volvió, y se encontró cara a cara con un hombre de cierta edad cuya constitución y estatura eran idénticas a las suyas. Burnell Jonsbane, su tío. El hombre estaba de pie sobre una plataforma, bañado por la luz. No puede ser. Tú estás muerto. Burnell se rió. Tal vez. No obstante, quienes son recordados en los anales de la historia nunca mueren totalmente. Por el contrario, vienen a este lugar, a esta sala de los héroes, desde donde observan a sus seres queridos, y esperan a que estos se reúnan con ellos. Kellenborg retrocedió apartándose de su amigo. Mi buen tío, yo no soy un héroe. He hecho cosas horribles. ¿De veras? Dijo Burnell a la vez que levantaba las cejas. Con un rápido ademán, sacó su espada y hendió el aire junto a él. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, y dejó al descubierto una plataforma vacía. Ha llegado tu hora, Kellenborg. Ocupa tu lugar entre los héroes y todo quedará demostrado. Kellenborg sacó su espada. Esto es una mentira. Una parodia. ¿Cómo puedes tú, precisamente tú, traicionarme ahora? Tú fuiste quien me salvó cuando yo era un niño. Puedo volver a salvarte, dijo Burnell.
Escucha. Kel. Llamó una voz. Kellenborg se volvió, y, de pie junto a la plataforma que le había sido reservada, había un hombre con barba roja y vestido con las galas de un rey guerrero. Torungar, exclamó Kellenborg. Pero, quiero rendir homenaje a tu pureza y a tu honor, Kellenborg. De no haber sido por tu presencia, junto a mí durante la batalla final de nuestra guerra contra el Drow, habría muerto. A pesar de que yo no podía pagarte más que con mi agradecimiento, tú luchaste. La forma en que te has entregado a menudo para proteger a otros, sin pedir nada a cambio, te ha marcado como a un verdadero héroe. A Kellenborg le daba vueltas la cabeza. Apretó con fuerza la empuñadura de su espada. En sus recuerdos, Kellenborg le había vuelto la espalda a Torungar, y el rey exiliado había muerto en la batalla. Kellenborg, gracias a ti, he recuperado el control de mi reino. Sin embargo, cuando te propuse nombrarte mi heredero, dado que no tenía hijos, tú declinaste el ofrecimiento. Ahora comprendo que actuaste correcta y honradamente. Tu valentía ha sido un ejemplo, digno de ser emulado por otros, y tus aventuras han hecho de ti una leyenda. Acepta por fin tu justa recompensa y permanece junto a nosotros para la eternidad. Apareció otro hombre, un hombre de la misma edad que Kellenborg. Tenía el cabello negrísimo, y lo llevaba en estado salvaje, y la expresión de sus hermosos rasgos era todavía más salvaje. Vance, dijo Kellenborg, con una voz fría y distante. El otro hombre bajó de su pedestal, y lo abrazó obligando al guerrero a bajar la espada. Vance se echó hacia atrás, y observó a Kellenborg. Amigo de la infancia, ¿cómo te va? He venido a rendirte homenaje. A Kellenborg jamás se le había ocurrido